Albert Einstein once said, everybody's a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. Ladies and gentlemen of the jury, today on trial we have modern day schooling. Glad you could come. Not only does he make fish climb trees, but also makes them climb down and do a 10-mile run. Tell me, school, are you proud of the things you've done? Turning millions of people into robots, do you find that fun? Do you realize how many kids relate to that fish? Swimming upstream in class, never finding their gifts, thinking they are stupid, believing they are useless? Well, the time has come, no more excuses. I call school to the stand and accuse him of killing creativity, individuality, and being intellectually abusive. He's an ancient institution that has outlived his usage. So, Your Honor, this concludes my opening statement, and if I may present the evidence of my case, I will prove it. Proceed. Exhibit A. Here's a modern day phone. Recognize it? Here's a phone from 150 years ago. Big difference, right? Stay with me. Here's a car from today, and here's a car from 150 years ago. Big difference, right? Well, get this. Here's a classroom of today, and here's a class we used 150 years ago. Now ain't that a shame? In literally more than a century, nothing has changed. Yet you claim to prepare students for the future? But with evidence like that, I must ask, do you prepare students for the future or the past? I did a background check on you and let the record show that you were made to train people to work in factories, which explains why you put students in straight rows, nice and neat, tell them sit still, raise your hand if you want to speak, give them a short break to eat, and for 8 hours a day, tell them what to think. Oh, and make them compete to get an A. A letter which determines product quality, hence grade A of meat. I get it. Back then, times were different. We all have a past. I myself am no Gandhi. But today, we don't need to make robot zombies. The world has progressed. And now we need people who think creatively, innovatively, critically, independently, with the ability to connect. See, every scientist will tell you that no two brains are the same. And every parent with 2 or more children will confirm that claim. So please explain why you treat students like cookie cutter frames or snapback hats, giving them this one-size-fits-all crap. Watch your language. Sorry, Your Honor, but if a doctor prescribed the exact same medicine to all of his patients, the results will be tragic. So many people will get sick, yet when it comes to school, this is exactly what happens. This educational malpractice, where one teacher stands in front of 20 kids, each one having different strengths, different needs, different gifts, different dreams, and you teach the same thing the same way? That's horrific. Ladies and gentlemen, the defendant should not be acquitted. This may be one of the worst criminal offenses ever to be committed. And let's mention the way you treat your employees. Objection. Overruled. I want to hear this. It's a shame. I mean, teachers have the most important job on the planet, yet they're underpaid? No wonder so many students are short-changed. Let's be honest. Teachers should earn just as much as doctors, because a doctor can do heart surgery and save the life of a kid. But a great teacher can reach the heart of that kid and allow him to truly live. See, teachers are heroes that often get blamed, but they're not the problem. They work in a system without many options or rights. Curriculums are created by policymakers, most of which have never taught a day in their life. Just obsessed with standardized tests. They think bubbling in a multiple choice question will determine success. That's outlandish. In fact, these tests are too cruel to be used and should be abandoned, but don't take my word for it. Take Frederick J. Kelly, the man who invented standardized testing, who said, and I quote, "These tests are too cruel to be used and should be abandoned." Ladies and gentlemen of the jury, if we continue down this road, the results will be lethal. I don't have much faith in school, but I do have faith in people. And if we can customize healthcare, cars, and Facebook pages, then it is our duty to do the same for education, to upgrade it, change it, do away with school spirit, because that's useless. Unless we're working to bring the spirit out of each and every student, that should be our task. No more Common Core. Instead, let's reach the core of every heart in every class. Sure, math is important, but no more than art or dance. Let's give every gift an equal chance. I know this sounds like a dream, but countries like Finland are doing impressive things. They have shorter school days. Teachers make a decent wage. Homework is non-existent, and they focus on collaboration instead of competition. But here's the kicker, boys and girls. Their educational system outperforms every other country in the world.
Other places like Singapore are succeeding rapidly. Schools like Montessori, programs like Khan Academy, there is no single solution. But let's get moving, because while students may be 20% of our population, they are 100% of our future. So let's attend to their dreams, and there's no telling what we can achieve. This is a world in which I believe, a world where fish are no longer forced to climb trees. I'll rest my case. Ya regresamos, amigos, en nuestro segundo programa. Muy buenas tardes a todos los que nos ven y nos escuchan y los que se están volviendo a conectar aquí, que están bienvenidos. Bienvenidos, como siempre, saludándolos desde la cabina de Rosalba al aire de La Roca Comunicación, donde la fuerza eres tú. Saludamos, como siempre, a Erika Farías. Ya saben, ya soy de casa ya. Sí, ya. Lo que pasa es que hay que saludarla, pues, porque vean que hoy tenemos tema fuerte. Muy bueno. Y tenemos un súper, uno que se la sabe de todas, aquí pues hoy
al representante de la organización de Mexicanos Primero en Michoacán, el licenciado Eric Avilés Martínez. Así es. Bienvenido, licenciado. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estimada Rosana y Erika, con el gusto de saludarles, al igual que su amable auditorio, para servirles siempre. Bueno, pues con él vamos a hablar los temas educativos que están todavía en incertidumbre de saber qué va a pasar con los niños que sí trabajaron las guías, los niños que le dijeron no, yo no quiero saber nada. Y bueno, pues va a haber un desbalanceo ahí también, porque también hay situaciones traumáticas con los niños, muchos ya se van a tener que ir con el psicólogo. Todos estos temas los vamos a abordar aquí con Eric, que nos va a comentar al respecto en base a su experiencia o en base a sus investigaciones que él ha hecho. Pues Eric, empezamos. ¿Cómo ves? Se habla de que ahora sí que Esteban Moctezuma y el ciclo escolar, y no supo qué onda, y el chiste es que lo están reprobando, o sea, que el COVID lo reprobó. ¿Tú qué opinas al respecto? Me tocó un momento muy complicado desde el inicio. El tema educativo fue materia de la campaña electoral de 2018. Fuertemente fue una de las banderas y también uno de los puntos fuertes de la plataforma política del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, y llega a la presidencia con una serie de compromisos y consignas, las cuales se le asignan para instrumentar al secretario Esteban Moctezuma Barragán, la reforma educativa, la nueva escuela mexicana, una reforma también de planes y programas de estudio, a los útiles escolares, una serie de nuevos programas, y también la cancelación o la muerte por inanición de muchos otros que venían operando. En este reflujo aparece la crisis sanitaria por el COVID-19, la cual pone en suspenso muchas de las intenciones de este sexenio, y también exhibe falencias de diseño de la política pública recientemente estructurada. Le ha costado mucho trabajo por la propia naturaleza del sistema educativo nacional, muy plural, disperso, enorme, y a la vez también polarizado, movilizado, y con muchas carencias seculares en inversión en infraestructura física educativa, en equipamiento, inercia, muchas cuestiones que dificultaron enormemente la estrategia de la nueva escuela mexicana en línea, como se le denominó, Aprende en Casa, en donde hasta el momento no existen datos duros, fehacientes y validables por la sociedad civil que demuestren cuántos niños y jóvenes regresaron el pasado 20 de abril a clases. Ya es la sexta semana de esta modalidad en línea, y sin embargo no hemos podido todavía conocer cuántos estudiantes rearrancaron el ciclo escolar, cuántos maestros están en contacto con los estudiantes, sí o no, y de qué manera, y en caso de que no se esté dando, por qué razones no se ha podido realizar. En todo esto, un acierto finalmente, a pesar del debate que se fue dando, como en la rueda de prensa de la mañana del 21 de abril, donde todavía había controversia entre lo que decía el secretario Esteban Moctezuma Barragán y el secretario Hugo López-Gatell, ya se logró, consideramos, un consenso respecto a que no se arrancarán clases si no hay el famoso semáforo en verde, que esto implica seguridad respecto a al no contagio por COVID-19 hacia los estudiantes, maestros, padres de familia y la comunidad en lo general, lo cual ya es celebrable, pero todavía falta muchísimo por diseñar, por estipular, para poder contar con una política pública
integral, universal, garantista para todos los estudiantes de México y de Michoacán en particular. La tarea sigue estando pendiente y se encuentra en el escritorio del secretario Esteban Moctezuma Barragán. Esperemos lo logre cumplimentar a la brevedad para también de esta manera tener como una comunicación fluida, honesta, abierta con todos los actores del sistema educativo nacional, sin menoscabo de sus derechos y sobre todo de su integridad, de sus garantías individuales. Así es, se llega a este acuerdo mediante lo que es una comparecencia que se hace, donde se miden lo que son los riesgos de reaperturar el ciclo escolar en algunas entidades, como se estaba comentando en un principio con el director ahorita a cargo, que es Esteban Moctezuma, y también con Hugo López-Gatell. Se llega a un consenso en el cual dicen que son más de la planilla de los profesores los que expresaban que tienen en las aulas más de 30 alumnos, entonces los insumos que tenían para esto eran insuficientes o que no iba a ser a lo mejor la forma más viable de darles la protección en el sector de salud, y hablando de la contención de una pandemia. Respecto a este tema, tocaron un punto muy importante que hicieron en una expresión que se manejó en medios de comunicación, donde decían que se hace un llamado a los padres de familia y a la sociedad civil organizada a estar alerta ante lo que pueda suceder en materia educativa, no solo en el estado de Michoacán, sino también lo expresaban en el país, ya que lo realizado en el legislativo, ahí lo tomaban algunos en una postura que era un asalto a la educación pública. ¿Qué opinión hay al respecto de esto? Bueno, lo de un asalto en relación a la nueva ley estatal de educación, particularmente, ¿no? Así es. ¿Qué opinión se tiene al respecto? Bueno, la actual normatividad en materia educativa no ha sido todavía modificada. Hay que recordar que el 15 de mayo se votó el dictamen que se había elaborado en Comisiones Unidas de Gobernación y de Educación en el Congreso local. Así es. Lo que ocurrió al respecto es que pues parece que se trabó por ahí el proceso de construcción de consensos, pero pues la ley que se aprobó en ese momento todavía no tiene vigencia. Está rarísimo por qué razón no se ha publicado aún en el periódico oficial del gobierno del estado de Michoacán. Esto preocupa por el hecho de que no se ha dado a conocer y porque seguramente ya se está corriendo el riesgo de implementarse esta reforma, esta nueva ley estatal de educación que se buscó armonizar y que pues bueno, corre el peligro de que tenga trabas. Hasta no conocer la última versión fehaciente, pues no podríamos entrar en este juego de declaraciones. Entiendo que hay diputados que están a favor y que están en contra. Así es, hubo división en la bancada. El PT y Morena, y que tiene que ver mucho con la programación y la presupuestación de recursos hacia la educación inicial, y también respecto a la rectoría de esta importantísima etapa educativa en el ciclo de vida de las generaciones. Bien valdría la pena que primeramente se esclareciera la razón porque hoy ya es 27 de mayo y no se ha podido dar a conocer a la opinión pública, a la ciudadanía, el documento para poderlo revisar y analizar. Tuvimos la oportunidad de revisar el dictamen, efectivamente, y puede llegar a tener interpretaciones diversas, pero el entrar a la discusión de un documento que está publicado en la Gaceta del Congreso, pero que todavía no es ley, me parecería que pudiera llegar a generar más controversias, polémica, más efervescencia al actuar o al hablar sobre supuestos. Me preocupa mucho que los diputados hayan entrado en esta polarización sin más bien abocarse a
difundir primeramente qué dice el documento y poder ahora sí, ya con esa publicación, entrar en el análisis y por qué no en el debate, incluso la polémica. Este es un país democrático y si hay alguna cuestión en la que se diga que, como lo dice el PT, se está saltando a la educación pública, pues que se demuestre y que se haga valer también su derecho a polemizar, a generar alguna controversia ante las autoridades respectivas. En caso que simplemente sea algo, una postura política, pues también se tendrá que dirimir de esta manera, exhibiendo la reducción al absurdo, en su caso, de las posibles causas o alegatos que pudieran llegar a estar presentando las partes políticas. En lo general, sí, al ver el dictamen, sí parecía mucho el documento a la denominada Ley Marco. Hubo una iniciativa que se conformó a nivel nacional, que se giró a los congresos estatales en aras de buscar armonizar de manera más fluida, más tersa, con algunos puntos irreductibles, las leyes estatales de las 32 entidades federativas. Esto, por supuesto, causó mucho resquemor entre la oposición política e incluso también entre algunos propios de Morena, porque decían, pues pareciera que nos están dando línea, pareciera que desde el centro nos dicen qué votar, y esto pues considero que no necesariamente se debería de tomar así, pero que sí pudiera representar este documento una guía para realizar un trabajo de armonización más terso en algunos puntos que no necesariamente deberían de polemizar. Habría que tener esa acepción, esa postura constructiva, y más bien buscar desde los poderes legislativos locales la manera de generar el reforzamiento particular que requiere cada entidad federativa. En Michoacán, por ejemplo, sabemos de los enormes problemas políticos sindicales, del rezago histórico en inversión en infraestructura física y educativa, de los indicadores socioeducativos como la deserción escolar, la reprobación y el cruento analfabetismo, cómo nos laceran. También el crecimiento impresionante de la escuela privada, que es un tema que se ha tocado poco, pero Michoacán es el estado en el cual está creciendo más la educación privada en el país, por razones que considero obvias y que, bueno, de alguna manera se tienen que regular también. Entonces, con esos factores, considero que se debieron de haber abocado los diputados a darle esa tropicalización a los puntos que pues ya amablemente les querían desde el centro, para lograr que esta ley tuviera un toque que ayudara a Michoacán a salir cuanto antes de un rezago que ya se caracteriza por ser de décadas respecto a otras entidades federativas o países, y que aparte cuenta con un doble ciego, en el sentido de que ni se aplica la evaluación para conocer el logro del aprendizaje, ni tampoco los diagnósticos para conocer el estado en materia de rezago están frescos. El último estudio realizado de manera censal data de 2010, del censo de INEGI de población y vivienda. El actual ya sabemos que se tuvo que suspender por la pandemia, razones de la propia pandemia, pero paralelamente, ¿cuántos estudios no hemos dejado pasar? El censo de escuelas de educación básica y especial a nivel nacional, el famoso CEMAVE. Michoacán fue el antepenúltimo lugar en su aplicación, con solo un 47% de las escuelas participantes, y esto pues nos deja sin conocer la realidad y por ende sin tener información invaluable para legislar, en este caso para diseñar política pública que logre transformar el sistema educativo estatal. Entonces, pues ojalá los legisladores primero se aboquen a que este documento que ya se aprobó se publique, que adquiera vigencia, y que si hay controversias, pues que se haga lo propio. Nosotros estamos en una postura expectante, no quisiéramos adelantar vísperas a trabajar sobre un dictamen para su análisis, sino más bien
ya tener el documento con plena vigencia para poder opinar a las fondo. observaciones. Por supuesto, nuestra perspectiva como sociedad civil organizada es el derecho a aprender de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en Michoacán. Si vamos a poner cada uno de los 230 y tantos artículos bajo el tamiz subordinado en qué benefician o en qué perjudican, qué factores favorables o qué incentivos perversos, qué áreas de oportunidad, qué omisiones que las unas pudieran tener cada uno de los artículos, para de esta manera pues, realizar alguna propuesta, alguna recomendación, o también algún tema, si hubiera alguna violación ante alguno de los derechos elementales de los estudiantes en Michoacán, pues también proceder conforme la propia legalidad nos permite, que es acudir a la Corte al respecto. Vamos a esperar por esta razón, pero pues entiendo que el día de hoy justamente se acaba el plazo para la publicación del documento. Hasta el momento no lo hemos visto en el periódico oficial y pues preocupa que no se haya aún subido. Tal vez ya a última hora estarán subiendo este documento para poder ahora sí entrar de lleno a la opinión al respecto. Así, respecto a esto, licenciado Eric, lo comentábamos con la compañera Rosalba. Al inicio del programa se pasa un video donde se hablaba de cómo se hace la categorización de los pagos para el sistema educativo. En este sentido, ¿nos podría comentar cómo es que se está efectuando esto? Y lo decimos en este sentir, porque los médicos son también catalogados por el área que desempeñan, los que son cirujanos, y en este caso nosotros prácticamente lo que estamos haciendo es forjar a los humanos que vienen para el futuro. En este sistema de categorización de pagos, ¿cómo se encuentran ustedes? Categorización respecto a los estudiantes, a los maestros. Respecto a la percepción de sueldo como maestros. Bueno, los maestros en Michoacán no están tan bien pagados como en otras entidades federativas. Es importante decirlo, hay mucha desigualdad en el sistema educativo estatal. Hay más de 30,000 maestros, 32,000, que se encuentran cobrando por plazas estatales. Hay maestros que lograron ingresar a carrera magisterial y que logran incluso llevarse alrededor de 170,000 pesos mensuales antes de impuestos. Esto es como 120,000 pesos líquidos más o menos mensuales, es decir, ganan más que el gobernador o que el presidente de la República, prácticamente se equiparan. Esto por pues, las condiciones que se dieron en su momento carrera magisterial, pero también hay muchos maestros que están por horas, o más aún, hay maestros que están siendo subcontratados de manera extralegal. Digamos, si alguien tiene una plaza grande, enorme de carrera magisterial y ya no desea ir a dar clases, puede, por debajo del agua, por las propias condiciones de falta de supervisión en la función pública educativa, y contratar a un recién egresado, un pasante, un auxiliar, por así decirlo, y que él haga esta labor. Lo mismo ocurre con las escuelas particulares, en donde quienes firman las boletas en muchas ocasiones son profesionistas con títulos de edad profesional, pero quienes imparten clases son otras personas. Así encontramos improvisados en los talleres, en educación física, en fin, hay mucha simulación también en la escuela privada, que bien vale la pena se revise. De lo que vi en el dictamen de la ley de educación que se iba a aprobar, venía bastante robusta la supervisión hacia las escuelas particulares y públicas, también hay que decirlo. Sin embargo, no se veían claros los mecanismos desde los cuales las autoridades, es decir, el personal de estructura, desde el secretario de Educación hasta jefes de departamento, iban a poder generar instrucciones que cumplieran a su vez los supervisores y directores de escuelas.
por la razón de que ellos, ya sabemos, quedan en el centro por haber obtenido el cargo de directores o de supervisores, el ascenso mediante el marchómetro. Entonces resultaba difícil que se dieran las instrucciones desde arriba y se cumplieran y operaran en cada una de las escuelas. Este tabulador se ha comparado respecto a otras entidades. Michoacán está alrededor del lugar 22 en cuanto a salarios y prestaciones. Hay entidades como Aguascalientes que les dan más de 100 días de aguinaldo a los maestros, por ejemplo. Entonces, hay mucho por realizar, tanto para que se les dignifique su salario a los maestros, como para que también haya una verdadera gestión de recursos humanos que implique mecanismos de evaluación y de control, por ejemplo, de la asistencia de los maestros a las aulas, de el no poder generar este ausentismo que en muchos casos se da hasta por la libre. Hay que recordar que muchas escuelas en Michoacán son multigrado, y, es decir, el mismo maestro les da clases a los estudiantes de primero, segundo, tercero de secundaria, y en muchas ocasiones el mismo maestro que da clases es el encargado de la dirección, entonces es maestro y director, es decir, se supervisa a sí mismo en materia de asistencias a las aulas. Esto ha llevado a que en muchas ocasiones haya personas que se autocomisionen, por así decirlo, que se regresen por la libre a Morelia y después generen estos vacíos en la formación de generaciones enteras de estudiantes que reciben 80 días de clases en lugar de 200, como ya se ha constatado en muchas ocasiones, o como se demostró hace algunos meses, en donde en una comunidad de Los Reyes había estudiantes de sexto de primaria que todavía no sabían leer ni escribir, pero los fueron pasando por inercia, por simulación, pero sin que nadie se dedicara plenamente a desarrollar en ellos habilidades de lectoescritura. Eric, volviendo a los asuntos ahorita, que bueno, la incertidumbre de los estudiantes, de los maestros, de todo eso, de que también se está debatiendo, se está proponiendo que posiblemente se cambie el ciclo escolar. En los 60 se manejaba del ciclo escolar de febrero a noviembre, para que los tiempos fuertes de frío, pues los niños estuvieran resguardados en sus casas. En los 70 se cambió este ciclo hasta la fecha que estaba de septiembre a junio, y que posteriormente por paros y suspensiones se fueron recorriendo, y que está ahora sí que de junio a agosto, y así va variando dependiendo luego de cada uno de los planteles. En este sentido, ¿conviene volver al calendario pasado o seguir con el ciclo que estamos? ¿Tú cómo ves? Bien, pues de la situación en la que nos encontramos, sí, hay una serie de pasos, de etapas previas que se tienen que dar para poder arrancar el ciclo escolar. Requieren consejos técnicos escolares, es decir, reuniones de maestros, que permitan que se pongan de acuerdo y puedan proceder a una posterior jornada de sanitización. Es decir, ninguna escuela debería de abrir sin que estuviera debidamente sanitizada. Pero esto preocupa porque pues alrededor de una de cada 5 escuelas no tiene agua potable. Entonces, ¿cómo se pudiera llegar a resolver este galimatías? Pues esperemos que sea parte de las previsiones que se estén tomando ahora por parte del personal de estructura de la Secretaría de Educación en el Estado, de los municipios, en fin, todo un equipo coordinado interinstitucionalmente para lograr que se dé esta condición. Pero bueno, una vez realizados los consejos técnicos, la sanitización, tal vez una reunión con los padres de familia, habría que considerar el tener esta etapa de recuperación de aprendizajes dados antes de la pandemia. Es decir, ya iba casi el 75% del ciclo escolar desarrollado, entonces habría que buscar
que estos contenidos no se hayan olvidado y perdido. Al momento en el que se dé este proceso, también habría que recuperar los aprendizajes vitales, es decir, lo socioemocional, qué aprendieron, cómo se sintieron estando en casa en este confinamiento, los estudiantes, cómo se sintieron, para a partir de ahí detectar posibles necesidades de canalización para estudiantes que la hayan pasado mal durante el confinamiento, que pues bueno, no están superando alguna situación que se ha dado en casa. En este sentido, también será importante, una vez sucedido lo anterior, el tener una serie de sesiones presenciales para lograr impartir al menos los contenidos mínimos e indispensables del 25% del ciclo escolar que no se alcanzó a cursar presencialmente. Esto implica un enorme esfuerzo por parte de las autoridades, de los padres de familia, de los maestros, de los propios estudiantes, pero es necesario para poder dar por cerrado debidamente este ciclo escolar sin simulación y que haya este aprendizaje al menos mínimo para estar listos para el siguiente ciclo escolar. También haría falta ya una última etapa de nivelación para lograr que los estudiantes vayan de alguna manera con un aprendizaje relativamente homogéneo, no se desbalanceen tanto los grupos, y esto pues deberíamos de verlo como un propedéutico, porque habrá quien durante las semanas de confinamiento sí pudo acceder a internet, sí pudo contar con su mamá de tiempo completo para que le ayudara a hacer la tarea, y habrá quien pues simplemente estuvo encargado con sus abuelos o con sus tíos, acompañando a sus padres a trabajar, lo cual los deja en una situación de franca desventaja. Entonces, una vez completada esta nivelación, ahora sí podríamos pensar en el arranque del siguiente ciclo escolar. Si se lleva mucho tiempo todavía el lograr tener las condiciones sanitarias y toda esta serie de etapas que acabo de describir, muy probablemente estemos pensando en un arranque tardío del ciclo escolar 2020-2021, que prácticamente pudiera, en un caso dado, equiparar, como muy bien lo dice estimada Rosalba, el ciclo escolar 2020-2021 con los que se vivían en los 60s, en los 70s. Y pudiera llegar a darse. Lo más importante es que haya flexibilidad, que haya capacidad de adaptación, que no haya por intereses por debajo de la mesa, buscando arrancar precipitadamente el ciclo, simular un cierre y un arranque normalizados, cuando esto no ocurrió así. Considero que es muy importante la honestidad y el hablarle con la verdad a la ciudadanía, para que se sepa, se conozca cuál fue el verdadero resultado del aprende en casa, el impacto que se tuvo, y también cómo se van a generar las condiciones para poder reabrir las escuelas y lograr transcurrir toda esta serie de etapas hasta lograr echar a andar el ciclo escolar 2020-2021. Si no hay condiciones o se van dando lentamente, bien o progresivamente, como se ha hablado, los municipios primero unos y después otros, pues no se descartaría o no se debe descartar en absoluto que se pueda llegar a empalmar estos ciclos escolares con los que se vivían hace 50 años. Así es. Pues hay tantos temas y todavía hay mucha especulación, porque ni las mismas autoridades a nivel federal saben qué va a suceder. Muchas cosas están yendo por inercia. De lo que está pasando es como un laboratorio grande, o sea, de ver de cómo está funcionando debido a la pandemia. Pero pues vamos a ir esperando, o por lo pronto este ciclo escolar ya se acabó, ya nomás algunos en las escuelas están vía línea, otros ya están, la mayoría, un 90% está enfadado porque no es lo mismo. Y bueno, pues vamos a ver que este ciclo se rescate lo más que se pueda, Eric. Pues, ¿tus comentarios finales? Pues, agradecer el espacio primeramente. Al contrario, es bienvenido. muy importante tocar este tema, Sí. cómo debe de ir el regreso a clases, pero también
aprovechar este tiempo para aprender, centrarnos en lo vital y si es posible en el hogar entrar algunos contenidos disciplinares, adelante. Si no, considero que no es bueno presionarse de más ante la situación. Recordemos que esta es una cuestión excepcional, que si fuera otro tipo de desastre y si hubiera sido hace algunos miles de años, estaríamos escondidos en cuevas. Nos toca estar en el confort de nuestros hogares a algunos, a otros lamentablemente les toca estar en el desempleo, en la falta de alimentación, en la desesperación, en la angustia, y hay que entenderlo, hay que comprenderlo y no podemos exigirnos de más de una situación que es desesperada y que pareciera de repente obnubilarnos la situación. Ya veíamos el día de ayer las manifestaciones con el tema del Monarcas Morelia, sí, o cuestiones por el estilo que por completo están desfasadas de la realidad que nos acontece. Debemos de ser muy respetuosos ante el pronunciamiento de las autoridades sanitarias, cuidarnos y prepararnos para lo que pueda llegar a venir en el tema educativo. Ojalá se vayan construyendo certidumbres con base en el método científico, tanto en lo sanitario como en lo educativo, que vayamos teniendo ya más certidumbre de qué es lo que está pasando a fondo con esta pandemia, y también una planificación estratégica para el regreso a clases. La salida de las aulas fue precipitada, sí, atropellada también, pero muy prudente, incluso excepcionalmente prudente en Michoacán. Considero que fue un gran acierto del gobierno del estado haber cerrado las escuelas desde el viernes 13 de marzo y ya no haber hecho exponerse una semana más a los estudiantes, pero esas estrellitas que se ganaron tienen que sostenerse y multiplicarse en una excelente planificación del regreso. Y bueno, una parte de ello queda muy grande en la cancha de nosotros como ciudadanos, de cuidarnos, de respetar y de buscar tener también en mente que aprender es posible, aunque sea 5 minutos día a día en nuestros hogares, y hacer todo lo que se nos vaya diciendo para poder recuperar pronto el pleno ejercicio del derecho a aprender de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en Michoacán. Así es. Ya no repita cancha porque le recuerda el dolor de lo del Monarcas. Sí, acuérdate que los gobiernos siempre era pan y circo, y aunque ahora ya nomás daban circo, ya pan ya no. Y ahorita ya van a quitar el circo. Entonces, ¿dónde van a distraer a la gente? No, más bien movieron el circo. O movieron el circo, mejor, como dice aquí la compañera, movieron el circo y se fueron donde está la agua, ¿qué? El agua bendita. El agua bendita. ¿Sí sabe cuál es el agua bendita, licenciado? ¿Cuál es el agua bendita? Sonora. ¿Por qué cree que se fueron para allá? Allá sí hay cobertura para la cerveza. Ok, sí, bueno, ahí está la sede de la cerveza Pacífico y demás, ¿no? Es, sí. Ojalá con ese apego nos uniéramos todos para defender lo que son la reforma educativa y cómo se están implementando los cambios, porque justo como lo veíamos en el inicio con la compañera Rosalba, es un video donde sale un abogado expresando cómo se han hecho los cambios en el sistema educativo. Y pues vemos prácticamente más de lo mismo, y son 150 años donde las reformas que se han hecho en ese sentir, y yo estoy hablando del impacto que tiene en cuanto a las clases, ha continuado permanente. Entonces sería algo que sí dejaríamos ahí como en la lupa para ver cómo se pueden hacer esas diferenciaciones entre cada uno de los estudiantes y no clasificarlos como el alumno que es burro y el que es inteligente, porque nosotros sabemos que en la competencia de la vida en la actualidad, una calificación no te garantiza tener éxito en la vida. Y son cosas que nos han arraigado mucho en este sistema educativo. Entonces, respecto a eso, pues yo creo que sería que todos nos uniéramos igual, así como lo hicieron para salir a defender a su partido, que defendamos todos los intereses de las personas que vienen en nuestro futuro. Sí, yo creo que sería clave el defender los derechos humanos que
se conquistan y que son progresivos y que si no se usan también se oxidan de repente. Recordemos un dato del censo de INEGI de 2010. Había comunidades en Michoacán que tenían hasta un 87% de analfabetismo. Así es. En pleno 2010, que es el último censo que se ha logrado realizar cabalmente. Pero el primer censo de la era moderna de nuestro país fue el de 1920, en donde en promedio había un 90% de analfabetismo en Michoacán. Es decir, pasaron 90 años sin que ocurriera nada en este tipo de comunidades en nuestra entidad federativa. Esperemos a ver qué cifras nos trae el censo INEGI 2020, pero pues así como ha estado la situación no se auguran muy buenas noticias. Esperemos que al menos lo que se diga en este importantísimo sondeo sea honesto, sea verídico y nos permita pues conocer en dónde estamos pisando como sociedad, y también cómo diseñar soluciones, cómo transformar esta, pues puede ser así mediante la movilización como lo señalabas, pero también desde el escritorio, desde la debida conformación de políticas públicas que sean integrales, que se apeguen a la Constitución y que vean por el bien, por el interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Que sean integrales, porque ya lo manejábamos, la meseta purépecha también estamos trabajando con esto y es ilógico que nosotros pretendamos perder estas raíces, y yo creo que sería punto a favor que nosotros hiciéramos toda la retrospectiva para que toda la inclusión también se haga, lo que son libros en este dialecto, y generalmente casi siempre vemos que se hace todo el manejo para el uso de aprender otra lengua, que es el inglés, cuando deberíamos nosotros de estar rescatando también nuestras raíces y, cómo no, nuestros principios que tenemos forjados desde un inicio. Y allí estamos como en fuera de lugar, porque, por ejemplo, está el Programa Nacional de Inglés para Educación Básica, donde los maestros no se les ha pagado durante todo este año. Uh-huh. Los maestros del programa PRONI en Michoacán no han recibido medio centavo por la labor que realizaron, y hoy están conectándose a distancia a pesar de que no tienen laptops, no tienen internet, no tienen nada, y han estado intentando hacer lo propio, ejercer su vocación docente para el inglés. Pero por el otro lado también se sabe de las dificultades que están pasando los maestros de los programas de educación indígena, y que también además del purépecha, del otomí, de Omazahua, hay otro tipo de comunidades, por ejemplo, los matlatzincas en Huetamo, que nunca se les reconoció dentro de la ley estatal de pueblos indígenas, y que al no tener, por ende, una atención como debería de ser conforme a la ley, al no tener ese marco legal que los proteja, están tendiendo a la desaparición, a perder esa cultura invaluable que existía ahí también. Y este tipo de cuestiones deberían de reflexionarse, deberían de revisarse más a fondo, para no negar desde el escritorio la existencia de pueblos originarios en Michoacán, y que después repercutan en la atención y que tampoco no es en absoluto privilegiada como la que se da a los purépechas, a los náhuatl o a los mazahuas. Así es. Así es. ¿Algo más? Sería todo. Pues Eric, muchas gracias, estamos al pendiente, seguimos con estos temas, estos no tienen fin, va por series, como dice la compañera. Así, vamos en la serie de Netflix, entonces yo creo que todavía nos faltan como 15 capítulos. Sí, así es. Vamos a ver qué dicen las autoridades federales, y por ende pues se va bajando hasta las autoridades y hasta los maestros y a los padres de familia, así en cascadita lo que vayan definiendo allá arriba en relación a la educación. Así es, y como estamos esperando el aplanamiento, la superación del pico de la curva, pues ahora en Michoacán tendremos que esperar este efecto Salinas Pliego, unos 15, 22 días para poder conocer ahora sí qué sucederá con nuestra entidad federativa en materia educativa. Ojalá, independientemente de que nos quedemos sin equipo de fútbol, se respete esta
este confinamiento al que se nos ha llamado, y podamos estar próximamente en condiciones de entrar ya con más datos, con más certidumbres al análisis de lo que puede advenir para el cierre del ciclo escolar, que por ahora solamente será acreditación para educación básica y que conlleva una serie de etapas, como ya la señalé hace algunos minutos. Ojalá que así sea. Así es, gracias licenciado por haber agradecemos la atención, haber recibido la llamada y haber compartido pues estos conocimientos con la gente. Y algunas, ¿no hay dudas a propósito? No, solo saludos. A ver, los saludos, es que dije si hay alguna pregunta y nosotros luego también despedimos a los invitados. Había una pregunta, tenían una incertidumbre respecto a quién era, pero ya lo habíamos puesto. Es el licenciado Eric Avilés Martínez, representante de la organización Mexicanos Primero en Michoacán. Está conectado Salvador Rodríguez Coria, saludos. Martín Lenín, Luis del C, saludos hasta allá hasta Tlalpujahua. Gina Domínguez, Samu Morls, Marcos Pisil Cabrea, Víctor Sánchez, Janina Aguirre, Toño Alquimia. Y también tenemos a la Sociedad Civil de Cherán, quien está conectado, Sotelo Hernán Karem, Naveco Leutic, Andy Chocrán, Raúl Cortés, Leo Coachón, Richard García, saludos Richard, y Miguel Ángel Sandoval Rodríguez, saludos a todos ellos. Pues nuevamente muchas gracias, y ya casi provecho porque muchos ya van a sus sagrados alimentos. A todos, gracias a todos, gracias Eric por haber recibido la llamada, y bueno, estamos en contacto. Y un gusto tenerlo aquí. Un abrazo. Siempre. El lunes cumplimos un año, Eric, el lunes cumplimos un año. Excelente. Lástima que está la Susana a distancia. Vamos a estar al pendiente del programa de aniversario con mucho gusto. Sí, lástima que haya la Susana a distancia, si no pues hubiéramos prestado el Estadio Morelos, que al cabo que ya no está en Morelia, ¿no? Ya no va a haber mucha competencia, mucha demanda. Exactamente. Ojalá ya hagamos deportistas en casa, ¿no? Y ya no los tengamos que importar. Así es. Bueno, un abrazo virtual, un abrazo, Eri, muchas gracias. Igualmente, estimada Rosalba, Erika, amable auditorio. Nos vemos. Gracias. Bueno, pues ya escucharon al licenciado Eric Avilés en relación a los asuntos educativos, que no tiene fin y que hay muchas controversias en muchas controversia cosas. Parecía casi el programa de Laura en América, ¿no? Ahí en el Congreso. Sí, es cierto. Pero sí, una de las cosas que mencionaba es que no nos han pasado el acuerdo realmente tal como se escenificó, porque nada más presentaron lo que era la orden del día de lectura de ese día. De hecho, cerraron la entrada por la Susana a distancia a los medios de comunicación. Y también para evitar conflictos. Les conviene Susana a distancia con los medios. Sí. Así es, amigos, y efectivamente el lunes próximo, 1 de junio, ya casi a la mitad del año, cumplimos un año de haber inaugurado la cabina de Rosalba al aire. Y bueno, pues a todos los que han participado, todos los que nos siguen, a todos desde ahorita, desde esta semana estamos dando nuestras gracias. Ahora sí, pues estamos aprendiendo junto con ustedes, que nos den sus puntos de vista, que nos den sus críticas, amigos, y aquí estamos. Ya vamos a ver que nos prepara aquí nuestra amiga Erika para el lunes. Para el lunes, y bueno, por lo pronto les damos un abrazo a todos. Pues antes que nada, agradecerle la oportunidad también a Rosalba, porque si no hubiera sido por el medio y que nos topamos en la vida por casualidades, que yo digo que son dicen, aquí no existe la casualidad, ¿no? Son causalidades, ya nos tocaba. Sí, así es. Y bueno, como siempre, amigos, les sugerimos o les pedimos ahora sí su apoyo, que nos den un like en la página, porque bueno, para seguir llegando a más nos ayudan lugares, con nuestro festejo. Y nos ayudan con nuestro festejo y nos ayudan con los que están participando, para que no digan, ay, pues
como yo les decía cuando iniciamos iniciamos la transmisión, les digo, tenemos tres cibernautas y uno de ellos es mi mamá, así de que ya tenemos más. Entonces ya que seamos un poco, ya llegamos a 6, 10 y así. Ay, la presión. Es cierto, yo tenía más. Pero sí, gracias amigos, como siempre fue un placer estar con ustedes y esperamos mañana. Pues, mañana tenemos un invitado sorpresa también. Sorpresa. Sorpresa. Esa sí ya nos confirmó, pero tampoco voy a decir su nombre hasta mañana. Hasta mañana. Gracias amigos. Y antes de que nos despidamos, amiga, yo sí te tengo que decir algo especial. Te agradezco la oportunidad de que me dejes participar aquí en tu proyecto. Yo sé que tú llevas ya una trascendencia impresionante, 18 años en medios de comunicación. Yo creo que ya tienes 18 en los fuertes. No digo, bueno, desde que inicié 18 ya. Ya 28, pero 18 fue cuando empezaste con lo los de la fuertes. revista, sí. La revista, ya 18 años ya con entra tu la revista. mayoría de edad, sí. Que dice, ya cumplió los 18 años. Ya. Pero en todo esto, todas las personajes que han pasado, todas Sí. las historias, todo lo que has Las mandado, anécdotas. todo. Tantas cosas. Entonces te agradezco que compartas conmigo todo ese conocimiento, que me estés ayudando. Yo soy nueva en esto, pero ya sabes que nada más soy hiperactiva, soy inquieta. Pero acá ella me regaña, ella me dice, tranquila, relájate. Tranquis. Le digo, y luego la pateo por abajo de la mano. Dice, ya, relájate. Pero también ella cuando me dice, por ahí no. Así. Pues es que de esto se trata, amigos, de aprender de todos y nadie es sábelo todo. Todos aportamos hasta del más humilde persona, llegamos a aprender muchísimo. Hay la sabiduría popular que aprendemos y nos dan unas lecciones muy fuertes en la vida. Realmente yo también he aprendido mucho de Erika. Ella es joven, yo le digo, sí la regaño porque luego tanto tiempo he estado aquí conmigo y la regaño, pero porque a veces más que su mamá. Saludos, señora Trejo. Que si el café, que si las energéticas, no, pero le digo, no, Erika, ¿qué te pasa? O sea, entonces, ¿dónde andas? Repórtate conmigo. No, ¿dónde andas? Le digo, porque necesito saber que estés bien. No propiamente que te ande ahí detrás de ti de tal caño, pero que estés bien, porque a veces es que siempre me la paso viajando. Antes hacía las jornadas visuales en la meseta como están las cosas, no te me vayan a por allá hacer algún detalle y no. Entonces les digo, repórtate, dime que estás bien y eso, y por eso la regaño que no se reporta, apaga teléfonos y todo, y entonces sí la regaño y por eso digo, soy tu mamá. Tú no te dejas hablar, corren más peligro ellos. Bueno, si tú lo dices. Pues hasta aquí los dejamos, amigos. Ya saben, aquí la dejamos, amigos, en la cabina de Rosalba al aire de la Roca Comunicación, donde la fuerza eres tú. Gracias. Normalidad. Si usted tiene dudas de cómo van a funcionar los restaurantes en el futuro, no se preocupe, ya están realizando ensayos para que su servicio sea impecable. No, ma'am. Llegas al restaurante, That is not how we're doing it. pides tu café y te lo vienes. Ahí te va el azúcar. La propina igual, así toca. Okay, this Pues is sí. a South Cafe in England, sharing Y this que ni se le ocurra a la pobre señorita esta pedir leche, ¿eh? It's Para su café, dices. Viene de Zacatecas. Oye, dejaron, Viento que hace por ahí, ¿verdad? me dijeron también que dejaron ya de servir salsas molcajeteadas porque los clientes quejaron de que les restregaban el chile en la cara. No les gustó. No se hace, luego pica. Fabiruchis fue luego a pedir un pastel 3 leches. Quería que se lo aventaran en la cara. Ah, él sí. Él no se hubiera quejado de la salsa molcajeteada. Hubiera estado feliz. Eso sí, bueno, lo bueno es que si no te gusta el servicio, te puedes desquitar, como decíamos, a la hora de la propina, con un montón de morralla. ¡Tómala! Ahí está. La de a 10. ¿Qué más tenemos? Mira, ahora pasemos a los deportes. Eso. La sabiduría popular dictamina que cae más rápido un hablador que un cojo. Bien rico. Mire nada más lo que le pasó a este fanfarrón, que no solo retó a una luchadora profesional, sino que también se burló de ella diciéndole esto. Ah, es buenísimo.
Ay, 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 ay. ¿Quieres lavar mis platos? Sí, con tu cara. Ahí va. Tras. Vamos a ver. Uy, para eso me gustabas, brother. Oye, la chava esta está gruesísima. Es mi ídola. Mira, Bloqueado. a dormir. Ahí lo despiertas mañana. ¡Wow! Pues porque andas de hocicón, compadre. Ah, mira, pero ya va a resucitar, ya va a despertar. A ver. Y dice, no, con la mujer me da miedo. Mejor me peleo con este. ¿Y ahora? ¿Y aquí? ¿Y ahora quién le vas? ¿Quién es tu gallo? ¿Quién es tu gallo? No, pues el profesor. Sí, pues sí. Sí, El de otro ya. azul. Otra vez, mira, a dormir. A dormir. Bye. Ándele, tarugo. Bye. Otra vez lo durmió, pero con el olor de la entrepierna, ¿no? Ya, me rindo, ya, perdón. Espero que haya aprendido su lección. Voy a llamar 911. Esto demuestra que el cerebro es lo único que no se puede ejercitar en el gimnasio. Sí, no te puedes. Oye, pero qué barbaridad, de verdad. O sea, 2 derrotas en menos de 2 minutos. Ajá. O sea, se puede decir que es como el Cruz Azul de las artes marciales. Sí. Existe un deporte muy similar entre varones de preferencias diferentes, pero con lubricante de frambuesa. Me contó Iniesta. Sí. Ok. Perdió contra una mujer y después contra un hombre. Que peleé contra como que una fusión, ¿no? ¿Qué será? ¡Ana Gabriela Guevara! ¡Sí! Y se fue. No, que ella no lucha. Se fue humillado y derrotado este pobre copo. Ya le dicen el Ricardo Anaya. Uy, pobre. Vamos con